una tumba argánica de 1600 a.C., cadáver de tortura fetal, y al estudiar y catalogar los huesos del cadáver vemos que aún hay más huesos que no son humanos, y son huesos de un... pero estaban puestos en orden, estaban articulados. Un cuarto trasero de cerdo dentro de la tumba, está claro que se encontraron con un jamón o jamón salado, cosa que está por estudiar el hueso para saber si el hueso tiene retos o el hueso es potásico, o un magro. Eso es de una claridad meridiana. Si yo encuentro eso, quiere decir que ese hombre, en el caso era un herrero, ese hombre se quería ir quería alcanzar la vida eterna, la otra vida, pero todas las culturas primitivas actuales ponen un periodo, como el limbo católico, un periodo entre este mundo y el otro. Y entonces este señor orgánico de Lorca se enterró con un jamón para, en ese tránsito, antes de llegar a la otra vida y poder cazar a los animales, comerse una rodajica de jamón. Eso es una realidad. Otra de estos apuntes que os he dado, cadáveres en adobo, aceite, sal, vinagre. En adobo, en escabeche. No va a García del Toro de cachondeo. Es así. Vosotros me oís. Yo la voz la tengo... Se te oye muy bien. Se oye, lo digo por los laterales. Ahí no hay nada de cachondeo. Pero tampoco, pero no es de la región de Murcia. El 90% de las cosas que he dicho, yo me voy a la región de Murcia, Cartagena. En los años 80, mis compañeros de la Universidad de Santiago de Compostela y de Asturias, de Cantabria, en un congreso que tuvimos allí, me enseñaron unos cadáveres eran del siglo XIX. Bueno, no empiezo así porque si no... unos cadáveres incorruptos, totalmente, que habían sido sacados del cementerio del siglo XIX, de Santiago de Compostela y de Cantabria, para cambiar el cementerio. Al hacer los análisis químicos, osteológicos oportunos, se detectó que habían sido conservados unos en vinagre, otros en aceite y otros en sal. Y que sus articulaciones del fémur con la pelvis y de las vértebras cervicales, la primera y la segunda, estaban fuera de su lugar exacto. Estudiaron el asunto, estudiaron pues no la arqueología, sino la historia de los indianos que fueron a hacer las Américas. Y entonces llegaron a la conclusión, porque una palabra, cuando un indiano moría, cuando un virrey de España moría, cuando un español noble moría en las Américas en el siglo XVII, XVIII y XIX, quería ser enterrado en su tierra, como yo quiero ser enterrado en mi tierra de Cartagena. A mí me llevan a Cartagena en un coche de media hora, dentro de 30 años, como mínimo, claro. O 40 ya, 35. Entonces, claro, la única fórmula que tenían de traerlo era meterlos en una tinaja, una vez con aceite, pues se parte natural, el aceite, el vinagre o la sal. Claro, para meterlos en esa tinaja, tiras el alto y era el cúbito vertical, cogido, cultura fetal pero vertical, llegaba aterraminado a España después de un viaje de mar y tenían que forzarle las articulaciones del codo, de los fémures, etc. Y por eso pero llegaban totalmente aterraminados, pero como yo digo, en adobo o en escabeche. Son cosas, y antes de empezar, cosas atractivas, pero que son reales. ¿Quién de vosotros no ha oído el chiste de cuando se muera mi suegra la voy a enterrar boca abajo, por si se despierta que al lugar se meta mano? ¿Cuántas veces?
realidad. En época prehistórica, tiempos prehistóricos y primitivos actuales, el arqueólogo es una persona que echa mucho mano de la etnología. La etnología es el estudio de los primitivos actuales, los papúes, las gentes de África, etc. Estudiamos sus costumbres y suponemos que eran iguales que las prehistóricas. Bien, encontramos en la prehistoria española muertos atados, totalmente atados, y encontramos muertos boca abajo, por la sencilla razón de que, como ahora, la noche de ánimas, ojo, la noche de ánimas, ni Halloween ni la madre de los la noche de ánimas es la noche que va desde la madrugada de todos los santos a fieles difuntos o difuntos que son día dos. Uno es de todos los santos, la Iglesia Católica, por si se lo ha olvidado alguno, Católica, Apostólica, Romana, Murciana y Cartagenera, por si se lo ha olvidado alguno, con esa fiesta. Bien, ánima, las ánimas benditas del purgatorio, benditas, no benditas, ese ánima, ese alma, ese espíritu del muerto. Cuando el muerto se vaya al hoyo, el espíritu ¿dónde queda? El espíritu es positivo o negativo, tiene mala leche, se revolverá contra nosotros. Eso es, todos los pueblos primitivos y los actuales también. Todos esos ritos que hacemos, que haremos, ya nos han pasado de esa vela, de esa palometa, esa palometa en aceite con una luz encendida siempre, ese hacer la cama a primera hora por la mañana para las benditas, para las ánimas. Es para estar bien con ellas, es para que sean positivas con nosotros, es para que no tengan mala leche con nosotros, es para que no se revuelvan contra nosotros. Y el hombre prehistórico exactamente lo mismo. Y hay tribus primitivas actuales que hacen lo siguiente. Las tribus, por ejemplo, de Papúa Guinea, los papúes, en zona de selva, cuando muere un deudo familiar, pues sea familiar, pues sea el padre, pues sea la madre, lo cogen, lo montan en unas parihuelas y lo tienen 3 días paseando por la selva y luego lo vuelven al poblado. En esos 3 días el alma o el espíritu se ha perdido y ya, ni positivo ni negativo, no está en ningún momento. El hombre no teme a la muerte. Séneca lo decía, es lo único seguro. Después del neonato viene al final la muerte. Que haya más allá o menos o más acá, los hombres prehistóricos sí. Yo sé que todos eran creyentes en una vida de otra tumba, es que lo sé, es que lo veo, es que lo toco y lo vamos a ver nosotros. Incluso vamos a ver algunos que se maquillan, son maquillados. Bueno, se maquillan, ¿no? Los cerdos los maquillan en rojo, lo maquillan en sulfuro no, en óxido de hierro, etcétera, en ocre, e incluso los visten con las mejores galas, maquillados. Hay un enterramiento de cuevas sagradas, de Lorca, que excavamos allá por los 80, es un enterramiento de una señorita. Hay muchas señoritas aquí enterradas, señoritas de 25 años, ¿qué hay? 25 años, por las que razón que una esperanza de vida sería de 30 años. Pero esta es lo que yo ahí en mi texto he puesto, vestida de novia para morir. Es terrible, ¿verdad? Se dice de novia para morir. Llegamos a la cueva, estamos hablando de un enterramiento colectivo neolítico de hace 5.000 años, 2.500 a.C. Ese traje del que vamos a hablar está en el Museo Arqueológico de Lorca, en lamentable estado porque con el terrible terremoto se destruyó bastante. Pero ahí está. Y nos encontramos un cadáver femenino y al lado, muy bien doblado, un traje de lino, de piel, de lino, unos borlas, un modelito que además le tomamos la medida y era por encima de la rodilla. En el 2500 a.C. por encima de la rodilla. Ese traje es una maravilla. Y es la mejor gala que tenía, se la pusieron a la fallecida, vestida de novia para morir. Sencillamente, está claro, ¿eso qué es? ¿Qué le pregunto yo?
porque yo soy un arqueólogo que oigo las piedras, que las escucho de cerca, incluso de lejos, y a veces no es que me susurren a bonito, sino que chillan. Este traje me estaba chillando, sencillamente que quería ir a la otra vida y presentarse debidamente ante los dioses. Presentarse ante los dioses con el traje más bello que tenía, y sus padres se lo pusieron allí. Pero es que vamos a ver también una cantidad de enterramientos colectivos de cadáveres aquí, con gran cantidad de pulseras, de collares, de coronas, de diademas. Entonces, vestirse así, ¿por qué? Nosotros las mujeres vestimos así, momentos de la boda, el momento del ligue, el momento de tal, el momento de cual. ¿Qué mayor ligue? Es una palabra antigua, no tiene sentido. Bueno, antiguo no tengo nada. Solamente el cuerpo antiguo, me jode mucho. Las mejores galas. Nos vestían. A los hombres su mejor regalo. A los hombres la mejor regala era el armamento. Y las mujeres todo tipo de valores. Un farzalete de hueso, todo eso lo vais a ver. Estoy hablando. Sencillamente para presentarse dioses de más allá. Y representar también su estatus. Bien. Vamos a ver maravillas. Vais a ver maravillas. Vais a ver cosas que no pensabais que estaban aquí. O mejor dicho, las vais a oír. Como no tengo abuela, aquí las tierras son mudas, pero está García del Toro que tiene buena voz, ¿verdad? Y os voy a chillar. No tenéis que poneros cerca de mí, o cerca si queréis, pero vais a enterar. Y vais a ver las cosas que me han contado a lo largo de la vida, a lo largo del día que vais a descubrir, que vais a saber, que vais a ver, los muertos nos hablan muchísimo. No podéis imaginar las cosas que nos cuentan los muertos, que me cuentan a mí con sus ajuares funerarios. Todo esto que he contado, varias tonterías y un sinfín más que vamos a ver. El decano de los muertos arqueológicos de España es el Homo habilis cartaginensis, que vamos a ver ahí, que no vamos a ver porque se lo han llevado. Se lo han llevado, no sé por qué. Pero bueno, yo tengo una reproducción de ese cráneo. Vamos a verlo, y es un hombre que vivió en Cueva Victoria, de Cartagena, en el monte de Mirar, al lado de San Pedro de la Jara, mirando al Mar Menor, hace 1.200.000 años. Era un Homo habilis, le hemos dado el nombre de habilis porque ya tiene ramificada su. La pregunta de si creía en el mundo de la tumba era si tiene la gente para funerario. Pero la pregunta si era humano, ¿cuándo es humano alguien? Alguien es humano cuando manufactura herramental lítico, herramental de piedra. Cuando hace herramientas es que ya es un humano, que es un cazador. Y este Homo habilis, pues ya lo es. Pues este hombre, bueno, vamos a pasar. Y es que lo que pasa es que habéis venido demasiado. Pero en las cosas, en las salas son un poco estrechas, pero nos tenemos que presentar, vamos a entrar ya. El museo tiene una cosa muy buena, que hay unas penumbras y hay una sala de penumbras y un sonido de esta forma que es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, vamos a ver a nuestro primero, bueno, desgraciado, de 1,50 más o menos. ¿Y por qué digo? Yo no he tenido profesión en mi vida. Yo he tenido un hobby 40 años, profesor de arqueología, ingeniería de arqueología. Pero no soy romántico. Yo, a la prehistoria por el túnel del tiempo, ni pagado, ni con 100 millones de euros iba yo. Porque eso era muerte, y era terrible. Este señor, por decir algo, ese Homo habilis,
tenía herramientas, cogía unas varas y hacía yo diré, unas lanzas. ¿Y quién tenía delante? ¿A otros desgraciados como hay de los 50? No. Tenían a cosas que conoceréis. Tenía al mamut. Aquí, en las llanuras del Mar Menor de Cartagena, pululaban los mamuts. Y tenemos los restos óseos en Cartagena, las defensas de mamut. ¿Os imagináis a este desgraciado? ¿Qué es ese? Con una altura de 1,50 ante un mamut. La pregunta es, recordad, yo la primera clase que a mis alumnos les decía es, ¿cuántas veces el gran cazador? Ponía un tema que titulaba El gran cazador prehistórico. Y les decía, yo a mis alumnos toreaba mucho, porque para eso llamo del toro. El gran cazador prehistórico. ¿Os parece bien el título? Sí, don Javier. Hombre, yo no iba a decir lo contrario. Sí, don Javier, sí. Digo, pues no. El cazado, el comido y desgraciado hombre prehistórico. La pregunta es, ¿cuántas veces cazador y cuántas cazado? Pues 99 cazado y una cazador. Era un carroñero que iría tras o delante o a coger a los mamuts ya muertos. Y aquí ahora necesito esto. En la provincia de Burgos encontramos un cráneo de Homo habilis con 2 orificios en ambos parietales. Perdón, sí digo en ambos parietales. Un animal que es sincrónico de este desgraciado de hace 1.200.000 años es el tigre de los dientes de sable. El tigre de los dientes de sable era un tigre toro, es decir, un tigre del tamaño de un novillo y con estos colmillos de palmideño. Entonces, al estudiar los 2 orificios, casaban perfectamente con el tigre de los dientes de sable. O sea que el tigre le había pegado un viaje, lo había agarrado por la cabeza y se lo había llevado a su madre y él se lo había comido. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que el hombre evolucionó mentalmente hasta llegar a dominar a todas las especies. Sí, porque las dominamos. Más que dominamos, las matamos, las eliminamos. Somos los reyes de la naturaleza. Podemos hacer lo que queramos, entre ellos tirar bombas atómicas y destrozar la Tierra cuando nos habla de los mismísimos. ¿O no? Es así. No, somos reyes totales. He llegado el momento. Hay unos chicos que ponen una bolsa de plástico. No, por allí detrás. Ponlo aquí, quédatelo y luego ya me lo das. Ahora, Felipe, de estos elementos son de mis excavaciones arqueológicas. Sobre todo, aquí tengo a mis 3 mujeres preferidas. Son 3 señoritas de 20 a 25 años que murieron y fueron enterradas hace 5.000 años en la cueva del Barranco de la Higuera de Baño de Fortuna. Y en los años 70 llegó el profesor García del Toro y los sacó de la tumba y los trajo a este museo. Que ahí no veis nada, ya vosotros, sí que yo me lo sé de memoria, si estuve 6 meses sacándolo de la tumba. Tienen una característica interesante, y es que tienen ablaciones dentales, es decir, le fueron limados los dientes, los incisivos y los caninos, y creo que lo habéis visto en 100.000 reportajes, como las mujeres plato, esas habitantes de África que le van poniendo un plato de cerámica, a esas mujeres tienen ablación dental. Pues ya tenemos mujeres plato hace 2.500 años. Perdón, 2.500 antes de Cristo, sus correspondientes. Y, sí que va, como no os juntáis. Bueno, yo ahora querré hacerme una foto aquí con las chicas que hay aquí de menos de 25 años. Por la sencilla razón de que corresponde y que no tengáis yuyu. Y algo se pegará. Y algo, hombre, yo me imagino, sobre todo las características de la derecha, estas 2 mujeres, la de la izquierda, de mi izquierda,
son de los baños de Fortuna, pero esa se equivocaron y esa es de Alguazas, de la cueva de los aromas de peregrinos de Alguazas. Y esa ya es más joven, esta correspondería a una chica de unos 18 años, que iba ataviada con una gran cantidad de collares, etcétera, 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 ¿no? Y aquí hay también, pero claro, está ahí, no lo veis, unas especies de paletitas de hueso alargadas que son el origen pristino de la peineta hispánica. ¿Habéis visto a los indios sius y los tal que se ponen, se clavetean o las agujas para hacer los moños? Sí. Los moños murcianos, los moños de Picaporte, etcétera. Pues ya se hacían moños y se sujetaban con esas pequeñas y grandes espátulas decoradas, pues para decorar el pelo. Podía ser el origen de la peineta hispánica, ¿no ven? De las manolas. Y llevarían todo el pelo lleno de esas peinetas. Para que veáis que no hay nada nuevo en la tierra. Yo cada vez me convenzo más. Estamos hablando de señoritas de hace 5.000 años, de Fortuna y de Aguasa. Ah, no, en Aguasa están las sirihuelas. ¿También hay melocotones? Había. Acción terminada del pasado. Perfecto. Bien. Bueno, los collares, pues imaginaros todas estas mujeres, esto de Totana, Rambla del Ebro de Totana, imaginaros todos los collares que evidentemente, si llevaban toda esa cantidad de collares, es por algo. El algo es lo que he dicho antes. Lo he contado antes para ya llevar tiempo adelantado, pues para presentarse ante las dignidades de la forma más bella, como salir un viernes noche, un sábado noche. Os ponéis las chicas y señoras todos. Y a los que serán vuestros preferidos. Porque, vamos a ver, no quiero poner en evidencia, si no quiere que no se presente. ¿Hay aquí alguna chica con piercing? ¿Con algún tipo de piercing? ¿En la cara? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. Pues aquí hay una chica, no era chica, este era un señor argárico de hace 3.600 años, de una tumba de almendricos en Lorca que yo excavé, y que tenía un piercing en la nariz, como las vacas, que ahora está muy de moda. Por eso yo a mis alumnas decía que la clase era ¿de cuándo son los piercing en España, en Murcia? Ay, don Javier, pues esa de 10 años, 12. Pues no, hace 3.600 años. Y la historia fue la siguiente. Tenía aquí están los dos pendientes y el piercing de plata. Los pendientes se veían en sus respectivos lugares. Es decir, se veía uno caído sobre el maxilar superior y otro en el suelo, porque estaba en postura lateral. Pero me sobraba uno, es decir, había uno que estaba caído en el suelo de la tumba y claro, los pendientes son pares, son dos. El tercero, hasta que luego estudiando el cráneo en diapositiva, en macrofotografía, me percato que sobre el maxilar superior hay una mancha negra de óxido de plata. Evidentemente, y luego estudio el tabique nasal, y en el tabique nasal había un pequeño orificio. Ese tenemos el primer piercing de la historia de España, detectado en Lorca, en Almendricos. Y luego, los que estéis en primera fila, veréis ahí una cosa, como una pequeña porquería, que es un punzoncito que tiene un manguito de tamaño de un dedo meñique de madera. Es el único punzón enmangado encontrado en toda la prehistoria hispánica, también en esa misma tumba, en una tumba femenina, porque no es ni más ni menos que un punzón para hacer agujeros en las pieles, pues para pasar pasadores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a lo que vamos a lo clave, la clave. Hace 3.600 años, un señor con piercing en la nariz. Las maravillas de las tumbas españolas prehistóricas son grandes tinajas, podía pasar cualquiera de ellas por una tinaja de una casa tradicional murciana para agua, para vino o para aceite, clavadas en el suelo, pues no, sí, las tendrían en el subsuelo de sus casas, boca hacia arriba,
Pero cuando moría un deudo, una persona, metían el cadáver en postura fetal dentro, en postura fetal encogido totalmente, y ahí sí que la pregunta que le hice yo, ya en los años, he excavado muchas de ellas, estas ninguna son de las mías, están en el Museo Arqueológico de Lorca, y le he preguntado me he asomado no, yo lo he excavado, lo he limpiado, es que no he limpiado el cadáver entero, es que lo he dejado brillando. Y una vez que lo dejo brillante, le digo, hijo mío, dime tú, dime, no os riáis, que es verdad, dime algo. Como Moisés. Y no. Miguel Ángel a Moisés. Habla. Sí. No, la respuesta es, pues mira, Indy, mira, Javier. Yo he visto cómo salí del útero de mi madre. He visto el útero de mi madre. Y como a esta vida vine en el útero de mi madre, quiero pasar a la otra vida en algo similar, porque como va a ser una segunda vida, quiero renacer en un útero materno. Y lo más parecido que hay en el útero materno es esto. Y me he hecho esto. Y me he hecho esto, me he hecho eso, me he hecho eso, y dentro me he metido en postura fetal, en postura de sueño. Pero es que hay concretamente uno, que era un niño, que cabé también en Almetrico, claro, cada vez se destrozó a las horas, pero estoy limpiando el cráneo, veo como el cúbito y el radio, digo bien, el cúbito y el radio se meten hacia la cabeza, postura fetal, pero al levantar el cráneo veo que las dos manitas completas están debajo de la oreja. Es decir, no se había enterrado en postura, no había sido enterrado por su era un niño neonato alrededor de un perinato de 1 año, sino que la madre lo había enterrado en postura no fetal, en postura de sueño, como pensando y queriendo pensar que esto sea un sueño y que de este sueño despiertes en la otra vida. Estos son estas maravillas. Y estas tinajas, que los arqueólogos son en un 80% piedrólogos, cacharrólogos y tiestólogos. Humanistas como yo, un 10% somos en España. Porque a esto le llaman pitos. Y son varios pitoi, griego, singular. Pero ¿para qué? Iba a decir coño, pero no lo digo. ¿Para qué decirle pitos o pitoi? Si son tinajas, puñetas. Pues tinajas. ¿Por qué decir necrópolis, polis, si son cementerios? Pues ahora un grupo de arqueólogos españoles estamos tratando de quitar los latinismos y los grequismos. Cuando vaya a cualquier libro de cualquier arqueólogo enterado, veréis que os pone la gran cantidad de pito y además lo pone con TH. Y tú dices, mande, pero si lo estás escribiendo, si estás publicando, cuando se publica es dar a publicar, a dar a conocer. ¡Di tinaja! Porque son tinajas. Y si tenéis por ahí que no me esperéis tú que tuviese pito y... Urna. En urna. Pone urna. Y ya han sido más. Cenotafio. Porque te conocen. Cenotafio. Sí, muy bonito. Bueno, ¿queréis pasar ya, puñetas? Es terminar para que las chicas la cierren cuando las chicas de abajo, las consejas. Episcopus Cartaginensis, semana pasada. Que no se tiren las cenizas o polvos de los muertos a mares, etcétera, etcétera. Mi Episcopus Cartaginensis. Lorca Planes. Claro, que como es tan moderno, como es tan moderna la incineración, ¿verdad? ¿Qué tiene la incineración? Nada. 20 años, antes todos enterrados de cubito plono comido supino. No tiene nada. ¡Mentira! Tiene 2500 años. Miles de iberos se enterraron, miles de iberos fueron quemados en piras funerarias y luego sus cenizas enterrados en estas urnas preciosas que los arqueólogos llaman cálatos. Cálatos, que es la palabra griega de
vasijas. Pues si son vasijas y no cálatos. Son maravillosos, son todos muy bonitos, pero el más bonito, y hay cientos de ellos aquí, se han traído algunos, pero otros no. Antes de empezar con la historia, a ver si es esta. No. Para que veáis cosas, esto no es de muerto, pero sí es de muerto. En una tumba se encuentra un burrico con que en los serones lleva 2 grandes vasijas de agua. ¿Qué era ese muerto? Aguador. Pues aquí tienes las auténticas, es decir, eso es un esboto, él se entierra para denunciar su profesión, su burrico, sus serones y sus grandes cántaros de agua. Este es son originales los dos, pero este es el de su tumba y este es el del poblado, la sed de agua. Pero vamos a lo que vamos, que esto os gusta a vosotros. Esa vasijita es la vasija de las cabras, porque en ella vemos que hay... Es único, claro, eso para los arqueólogos es único, porque es la única vasija, tinajita de toda España ibérica en que hay pintados cabras. Luego es la tumba de un cabrero, como yo llamo un cabrero lechero quesero, porque quien tiene quien tiene cabras, tiene leche, de la leche se hace la mantequilla, se hace y se hace el queso. Si os acercáis, veis como ese grupo, rebaño de cabras, tienen las ubres grandísimas, preñadas de leche. Luego las pintó, evidentemente, como el voto para en la otra vida, y se quiso enterrar dentro de sus huesos, dentro de esa tumba, de esa urna, con su profesión. No puso Pepe Lechero, sino puso su rebaño. Más claro agua. Pero es que la historia de este rebaño, esto es Vaso las cabras, es una historia. Ahora tenéis que echar para allá porque voy a hacer teatro ahora mismo. Lo que voy a contar, y tal como lo voy a contar, lo sé por 2 vías directas, 2 personas, testigos directos, en los años 40, yo no vivía. En 1945 concretamente. En 1945 se estaba excavando la necrópolis del Cabecico del Tesoro en el Verdolay, Cabecico del Tesoro en el Verdolay, con 2.500 tumbas como esta, de las cuales hoy hay expoliadas, despanzurradas, más de 1.000. Expoliadas, despanzurradas, por personas que creen que esas son vasijas de los moros. Y dentro de la vasija de los moros está la moneda de oro, el tesoro de los moros, por donde se fueron, diciendo, como luego volveremos, ¡chaf! Como yo encuentre, me hará rico. Y la gente va por estos yacimientos y va despanzurrando todas estas tinajas, estas pequeñas tinajitas. Bien. En 1945, hacía ya 6 años, pero igual que había terminado la guerra civil, entonces don Cayetano de Mergelina, que era catedrático y rector de la Universidad de Valladolid, yeclano él, se puso a excavar este yacimiento. Le ayudaba su hijo, entonces profesor no numerario, don Gratinano Nieto Gallo, que luego fue rector de la Autónoma de Madrid y fue el director de mi tesis doctoral. Por él lo sé, por su nuera lo sé y por otra persona lo sé. Gratinano Nieto Gallo era un señorón. ¿Me estás preguntando algo? Era un señor, era un Indiana Jones. No, ¿qué Indiana Jones? Indiana Jones va con trapos. Era un señor que vestía de traje blanco, con chaleco blanco, con un cacho de cadena y el reloj de oro aquí, y con un bastón. Dirigía las excavaciones a golpe de bastón. Llegaba, había varios trabajando y decía, con el bastón, aquí. Entonces, que estaba allí, y se encontró que le faltaba mano de obra. Tenía allí hay que decirlo así, tenía 15 gitanos solo,
que cavaban por el bocata, por el bocadillo y la botella de vino peleón de Jumilla. Y entonces pergeñó un plan, enseñarle a las autoridades de Murcia la importancia del yacimiento. Y entonces pensó en llevarse, atender, al general jefe de la plaza de Murcia, al rector de la Universidad de Murcia, al decano de la Facultad de Filosofía y Letras y al almirante capitán general Bastarreche de Cartagena. Paco Bastarreche, Francisco Bastarreche era el único que le decía Paco a Franco. Hay que tener a ese hombre, ¿verdad? Bien, pero era la marina, era la mano de obra, ahí estaba el penal de Cartagena. En el penal de Cartagena había, y lo digo, imaginaros, había miles de rojos redomados ahí penando, por eso era el penal de Cartagena. Y entonces, claro, dio la solución. Don Mergelina, pues dio la solución. Entonces, pongamos que eran las 6 de la tarde de hoy y la visita iba a ser al día siguiente. Entonces está él dirigiendo la operación, señalando ahí con el bastón, aquí, tú, aquí. Y de pronto uno de los gitanos, señor, mire. Y hace la cabra está reconstruido, estaba roto, lo rompió, el gitano lo rompió, se estaba excavando con pico y pala, una barbaridad, con pico y pala. Cuando vio eso el señor Mergelina, pensó para sus adentro, me cago en la leche que esto no haya sido mañana. Esta maravilla, mañana debe haber salido esto. Y salta y le dice al gitano, ¿sabe cómo estaba eso? Sí, pues ponle igualico que está. ¡Dámelo igual! Y le pones maticas por encima, y le pones todo. Entonces el gitano, y supervisor. Mergelina, don Cayetano, supervisor, no, más maticas, menos maticas, más tal, échale tal. Y se quedó. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, aparece por allí el capitán general de Cartagena. Bastarreche era el virrey, el cargo de virrey, con todo lo que yo conté en el hielo. Bueno, llega rector, decano, general jefe de Murcia, almirante capitán general y don Cayetano vestido de blanco, con su bastón. Y va al lado de Bastarreche, medía era un enanico, y don Cayetano tenía porte. Mi almirante, los arqueólogos tenemos un sexto sentido. Y es que vemos a través de la tierra. La superficie nos denuncia lo que hay en su interior. Todos paseando. Y dirigiéndose a donde tenía que dirigirse. Por ejemplo, aquí mi almirante, por la forma de la vegetación, por este pequeño telo montículo que se forma, existe la grandísima posibilidad de que exista futuro. ¡Tú, Pepe! Y claro, aparece el vaso de las cabras. Pero ¿sabéis cómo aparece el vaso de las cabras? El pobre gitano el día anterior, como veía que se le rompía, le metió el diario Línea y aparece. Y las risas del almirante fueron tales que dijo, ¿cuántos penados necesita usted? Y mañana se los traigo. Y al día siguiente estaban excavando 100 penados en la zona. Pero vamos, que fue directamente, no contado, sino directamente, 1945, el diario en línea. Por eso yo en uno de los puntos de esos apuntes que os he dado pongo, los iberos leían la prensa. Diario en línea, que entonces era un diario en movimiento, lo fue hasta su muerte, ¿no? Diario, vamos a decir, la verdad, para que os imaginéis, un periódico en Gurullo,
para que no se le cayese. Y porque le había dicho su jefe, su señor, que pusiera la cosa como Dios manda. Más como Dios manda, que no tiene el periódico dentro, nada. Como cuando hacemos una mudanza, pues se retulia el vaso de mercado. Bien, griegas son atenienses del siglo V a.C. ¿Y qué pintan? Están en tumbas ibéricas. En esas tumbas, por ejemplo, el vaso de la cabra, etcétera, al lado había una gran crátera como esta. ¿Y qué pintan? Grandes cráteras para vino, griegas áticas del siglo IV y V a.C., del 400 y 500 a.C. en Murcia. Por la sencilla razón de que los griegos nos visitaron, vinieron por aquí y querían pues ciertos favores económicos y entonces le traían cosas. La pieza más bonita es esta, que es un oinokoe o vertedor. Ese vasito es de alcantarilla y es un vasito vertedor de vino. Es el más antiguo, la más antigua cerámica griega de todo el Museo de Murcia, del siglo V a.C., y es una jarrita vertedora, que en griego es oinokoe, de donde viene oinos, en griego, de donde viene enología, viene de oinos. Pues ese vasito es fuera, es una joya, es la joya más grande en cerámica que tiene el museo. Alcantarilla, en los años 40 o 60. Una de aluminio, una lanza de aluminio cuando es de bronce. Eso es que la mentalidad es un poco cuadrada. 1900, yo estaba en la carrera, principios de los años 70, yo fui el negro, a mucha honra, del director y fundador de este museo arqueológico, don Manuel Jorge Aragoneses. Los negros de entonces eran lo que hoy se llaman becarios, pero que siguen siendo negros, ¿o no? Pues entonces no dirían directamente negros. Entonces un día me llama don Manuel Jorge Aragoneses, profesor mío, director de este museo, que luego fue subdirector del Museo del Prado. Don Manuel dice: Javier, vente, que vamos para la luz, para el monasterio de la luz. ¿Qué pasa? Ya verás tú qué pasa allí. Don Manuel Jorge Aragoneses medía 1,90, pesaría unos 140 kilos y llevaba capa española siempre. Cuando iba deprisa por platería, las puntas de la capa daban a las dos paredes. Era una aparición. Tenía un cacho voz ronca terrible. No tuvo nunca carnet de conducir ni coche, en taxi, por el camino. Estos frailes de la luz que están robando exvotos ibéricos, piececitas, exvotos ibéricos del monasterio de la luz. Los han encontrado y los roban, los tienen coleccionados. Llegamos, ya era el negro. Son legos, siguen siendo legos, no son sacerdotes, no tienen los votos. No son sacerdotes, los votos de obediencia y de castidad sí lo tienen, pero que no son sacerdotes. ¿Dónde está el rector? ¿Dónde están los exvotos ibéricos? Una voz. Para empezar, el pobre lego, eso de exvoto le sonaba a chino macabeo. ¡Las figuricas! ¿Dónde están las figuricas ibéricas que usted tiene? Nosotros no tenemos figuricas. Pues, hoy vengo con mi ayudante, mañana me vengo con la Guardia Civil. Quiero aquí las... Pasa el día y al día siguiente en el taxi 2 guardias civiles con cachos de Mauser de esos de 8 kilos cada uno, con los capotes y... Bueno, yo bien, iba prácticamente entre los dos. Llegamos allí, los 2 guardias civiles, Manuel Jorge Aragoneses, yo... los exvotos, por favor, y aparte el padre del rector con una cajita de zapatos, una caja de zapatos, uno de esos, de ese tamaño, de bronce. Estamos hablando de figuras del 2400, 2500, no, de 500, 400 antes de Cristo, y me la cae. La abre Aragoneses y todas las figuras que eran itifálicas, tos espeinerecto,
le habían limado con lima los testículos y el pene. Sí. A todas, a todas, a todas, a todas. Y salta don Manuel. ¿Y esto por qué? Porque son Satanás. Esa fue la cosa. No hubo más. No hubo más. Y ahora con ese yo nos echamos a reír, ¿no? Los negros, es la figura de Satanás. Satanás o es un cabrón, macho cabrío, o es degenerado como eso. Y yo no sé por qué no los ponen aquí. Abajo hay uno. No, pero eso lo tiene. No, era limado absoluto, era un limado absoluto. Habían dejado plano. Como Todo los planísimo. ángeles, como los ángeles, una cosita. Como los ángeles, asexuados. Es la última vez ya lo digo. Quisieron transformar a Satanás en Arcángel San Gabriel. Y lo consiguieron. Pues menos mal que no lo fundieron. No tenía que fundir lo que lo tenía era para meterlo a peso. Entonces valía, claro, fue que un chivatazo le llegó a... Lo habrían vendido, bueno, allí habían 30 y tantos, y luego se fueron encontrando más. Lo que pasa es que no lo tienen expuesto aquí en el museo, no sé por qué, por vergüenza. No, sí, sigue apareciendo. Claro. Mi hermano encontró cosas que la llevó. Pero para que vean ustedes lo que es la forma de pensar. Lo mismo que esas personas que van buscando oro y creen que dentro de cada tumba hay tesoro de moneda de oro del tipo de los moros, pues hay personas que piensan estas cosas. O personas que mueren los huesos, o personas que cuando esta noche tranquilamente en vuestra casa leáis el texto mío, veáis las cosas tan raras que ocurren. Y ya, no sé... sí, un momento. Ya esto no tiene que ver nada. Esta es la murciana más guapa de todas, incluida Cartagena, que ya es. Esta es la cabecita de la diosa Demeter Ceres. La diosa Ceres, que es la diosa de la agricultura y del agua. De Ceres viene cereal, luego la diosa de la agricultura. Pues esta cabecita es de una imagen de vestir, como tantas que hay, la propia Santa, de vestir, o sea, que lleva la cabeza, las manos y para ejecutar. Pues exactamente lo mismo, pero es de 400 antes de Cristo. Y sabéis dónde se encontró, en ese santuario. ¿Y sabéis dónde está ese santuario? A 500 metros de la Fuensanta. Es decir, aquí ya es algo maravilloso. La misma sed de agua y la misma patrona para la misma función durante 2500 años. Una y la morenica, la otra. 2500 años, la misma función. Agua, llegaron agua. Llegaron los iberos con esos servotos a pedirle agua a la diosa Ceres. El nombre griego es Demeter, la diosa Demeter, y el nombre latino es Ceres. Es de una belleza inconmensurable. Sí, aquí, a ver. Sí. Aquí vamos de picaflor. Todos estos son elementos encontrados en tumbas, ¿no? ¿Qué es eso que hay ahí que tiene forma de qué? ¿Tiene forma? De granada. Pues es una granada. Esa monomanía que tenéis los murcianos huertanos de que la granada es moruna. ¿Pero qué puñeta es moruna? Aquí la tenéis, la granada del siglo III a.C. Pero es que su nombre es Púnica Granatum. La granada púnica o fenicia cartaginesa. Ya que tenéis la manía con que todo es moruno. Es que sois moruno. Si tenéis una huerta bimilenaria romana ibérica y nada de moruna, eso de que Murcia es moruna es una entelequia. Los árabes fueron unos epígonos. Buscad lo que significa epígono, no lo voy a explicar yo. Posteriores. ¿Qué copiadores, vamos a decirle? ¿Qué copia? Posteriores, ¿qué copia? Esta Murcia tiene unas instalaciones romanas fantásticas de forense. Y entre ellos ahí tenéis vuestra Granada. La Granada, multitud de las cerámicas están pintadas con granadas.